uno tiene a que se salga a flote y a que la gente viva mejor. Entiendo todos los mensajes esos que han pasado por redes sociales, porque la gente está desalentada, la gente está con los brazos bajos, y además, lamentablemente este año lo que hemos escuchado, sobre todo para las elecciones internas, es humo y papelitos de colores y gente que tiene una solución bárbara. También escuché a algún legislador decir de que todos los presos ninguno es recuperable, que es todo mentira, que no, hay mucha gente para recuperar, tenemos que invertir en la gente. Somos un país con poca población, con un problema de natalidad importante. ¿Cómo no vamos a invertir en la gente? El que cometa algún error, por allí de repente le estamos dando la oportunidad que trabaje. Tenemos un programa bastante completo en el tema de privación de libertad. A nosotros nos parece que hay mucho preso, que hay mucha gente privada de libertad, que hay mucha gente, además de los privados de libertad, la gente con medidas alternativas que se suman, que son muchas. Nosotros tenemos que tratar de que sean muchos menos, de que tengan oportunidades. Sobre todo hay una cantidad de gente que pensamos que no debería estar presa, que no debería estar privada de libertad por determinados delitos. No quiero dar ningún ejemplo para no personalizar, pero existen y son bastante claros. También pensamos de que los primarios tenemos que darle mejores oportunidades. Y además tenemos un problema de consumo de droga adentro de las cárceles. 80 y pico % consumen, tienen problemas de consumo de droga. ¿Cómo no lo vamos a rehabilitar? ¿Cómo no vamos a invertir en rehabilitación? ¿Cómo no vamos a tratar de implementar locales y centros de rehabilitación masivos para tratar de recuperar a esa gente? Porque atrás de cada uno de ellos hay una familia que está sufriendo. Entonces tenemos que ser bastante humanos en eso. Yo entiendo los mensajes de la gente, ¿no? Pero lo que le digo es que no pierdan la esperanza, que voten a Cabildo, porque Cabildo es un partido que no ha gobernado y merece la oportunidad. Con respecto a la situación de cárceles, también Cabildo propone muchas medidas y bueno, ¿cuáles son una parte de esas medidas que deberían de cambiar o que habría que aplicar en la situación de las cárceles, dado la cantidad de cárceles que hay, de la cantidad de gente y que no están yendo a la cárcel, sino se quedan en su casa y no cumplen esa condena? Bueno, primero que nada, algo que ya se ha prodigado en gran medida, y es la propuesta de lograr que todos los presos puedan realizar trabajos para combatir el ocio y las adicciones y todo lo demás. Esto ha generado cierta polémica a nivel de algunos actores políticos, pero está ya avalado desde el año 1995 por la ley 17.643, que se puede establecer trabajo obligatorio a las personas privadas de libertad, además de la LUC. La LUC es un poquito más concreta y la ley también habilita con respecto a que debe estar en situación de condena, ¿no? Obviamente es un poquito difícil de instrumentar. Actualmente, hace poco tuvimos una conferencia con el director de cárceles y es alrededor del 30% de la población carcelaria que trabaja voluntariamente. Nosotros lo que proponemos es que se lleve a una obligación, por varias razones. Primero, por la propia dignidad de la persona que está allí en esa situación. Segundo, para que del peculio que se le paga eventualmente vaya una parte para su familia y para sí mismo cuando salga y pueda reencauzar su vida, pero además también para indemnizar, si hubiera víctimas, a las víctimas del delito del que él causó. Es decir, la sociedad fue ofendida en cuanto al interés general y el ciudadano debe pagar. Por eso el código habla de pena. La pena es un castigo. El Código Penal habla de la palabra castigo. Quiere decir que está bien, como lo dice la Constitución, tratar de reencauzar al individuo, rehabilitarlo, que no sea para atormentarlo, pero habla de castigo. Ese castigo siempre, nos han enseñado desde chiquito, implica ¿cómo les puedo decir? Una situación de obligatoriedad, está implícito. Después, la otra situación que nosotros hemos hablado en gran medida es las cárceles de mínima y de alta seguridad.
¿tá? Es decir, que las cárceles puede haber más para deshacinar y para que sea más fácil para los equipos técnicos poder abordar tanto la recuperación de adicciones como la recuperación y resocialización y la vigilancia, sea con cárceles de menor cantidad de presos y mejor alojados. También eso, la falta de dignidad a la hora de estar alojados, privados de libertad, influye mucho en el estado psicológico y físico del individuo, ¿no? Y eso conspira para una buena recuperación, porque si no el individuo está pensando de que está ahí y me están castigando por demás por lo que hice. No es, capaz que suena un poquito raro que un policía lo diga que aprendió a combatir el delito y perseguir al delincuente, pero ningún policía tiene implícito el gen del odio, simplemente tiene el gen del servicio que le tocó cumplir, ¿no? Entonces, los presos deben estar alojados en cárceles dignas. Y además hay una cuestión estratégica que yo lo explicaba en la reunión hoy, y es lo siguiente, que eso se da justamente por la carencia de cárcel de alta seguridad. La cárcel de alta seguridad tiene que ir los delincuentes más peligrosos, los que están por narcotráfico y crimen organizado, bien aislados, y evitar y controlar todo lo que tiene que ver el entorno para que esté ubicado estratégicamente. ¿Por qué es necesario? Porque cuando actualmente se originan conflictos intercarcelarios en las cárceles más peligrosas de Uruguay, Penal de Libertad, Concar, Cárcel de Canelones, Las Rosas, al conflictivo se lo envía al interior. Y al interior tiene conflictos allí con la población local. Pero una vez que eso pasa y está establecido un tiempo, su familia o sus socios de actividades delictivas que tenía cuando estaba en la cárcel van a copar el barrio o el entorno donde está la cárcel, y ahí van a empezar a cambiar la situación de seguridad de ese departamento o de esa ciudad. Eso ha pasado en Salto, ha pasado en Durazno, en Rivera, en cantidad de situaciones. Es una medida judicial y administrativa que afecta la seguridad local de los departamentos del interior. Eso se debe cambiar, y se cambia con una cárcel de alta seguridad que en realidad en los parámetros internacionales efectivos todavía no se ha podido cumplir. Claro, por eso una vez la gente dice, no, el Durazno, en el caso que vamos a mencionar, que estamos acá, no pasaba hace años, ahora uno ve que hay gente de otro lado, que se adueñan de los barrios y son dueños de los vecinos, y bueno, porque se da eso, claro, ¿no? Vienen a habitar familias que vienen de zonas rojas de alguna manera, que están acostumbrados quizá en esos lugares a narcotraficar, a ser dueños de los barrios, como vemos que después se hacen dueños y sacan a la gente y las echan porque ellos son los que mandan ahí, digo, y eso lo estamos viendo, y lo peor de todo es que se está naturalizando, y a eso voy. Hablamos de lo que tiene que hacer el gobierno actual en este momento, que tiene que actuar de alguna manera con respecto a la delincuencia, la inseguridad, que en la mayoría de los casos por narcotráfico. Hablamos de las fronteras, hablamos del accionar, del cómo tiene que trabajar el rol del policía, que es un rol fundamental y que quizás se ha perdido el rumbo un poco en ese sentido. Hablamos de todos esos puntos de las cárceles, pero con respecto a la sociedad, hoy la sociedad estamos naturalizando que anda en tiro a las 2, a las 3 de la tarde, que una bala perdida uno vaya pasando y lamentablemente pierda la vida de niños, de personas mayores, el policía que no tenía nada que ver y lamentablemente falleció en la jornada de ayer. Bueno, otra pata fundamental son las familias y son la sociedad, ¿no? ¿Cómo se tendría que trabajar en ese sentido? Bueno, tenemos una sociedad totalmente diferente a la que teníamos hace 5 años, hace 10 años. Tenemos un tema de inmigración también que se siente en todo el interior y en Montevideo. Tenemos sí ese problema de las cárceles y las periferias de las cárceles, pero yo me quiero referir más que nada al fenómeno de la inmigración. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y aquí no estamos hablando de xenofobia ni nada, pero ¿a quién le damos el estatus de refugiado en el país? Y nosotros estamos proponiendo revisar un poco ese estatus de refugiado, porque estamos teniendo gente en el país que no es conveniente por sus hábitos
hay un ejemplo de prestamistas, de los colombianos prestamistas, el préstamo gota a gota, etcétera, que hay un caso acá en Durazno, y están en todo el interior, y nos llena de preocupación eso, porque es gente que sí, está bien, está trabajando, ¿no? pero también hay un poco de extorsión en todo eso, ¿no? Y nosotros en el fondo no sabemos si toda esa gente responde a un cartel de fuera del país y me están fidelizando clientes para después colocarle otro producto que no sea el dinero, ¿no? Entonces tenemos que revisar un poquito eso para proteger a nuestra población. Y después la otra parte de la pregunta de nuestra sociedad, tenemos un problema de familias fuertes. Nuestra candidata a vicepresidenta enfatiza mucho eso, Lorena Quintana, la doctora Lorena Quintana habla de las familias fuertes. Entonces le preguntaron, ¿y qué es una familia para usted? Porque en el Uruguay hoy la familia no es aquella familia nuclear del padre, la madre y los hijos. Hoy la familia en el Uruguay es una persona con un hijo, es una madre soltera, un padre, etcétera, ¿no? Cualquiera sea la forma de la familia, para nosotros está bien, pero siempre y cuando haya un mayor que cuide al niño, que cuide la crianza del niño y que esté al lado del niño. Hoy hablamos con una madre que tiene 2 hijas, que es ella sola, es una madre que es viuda, que tiene 2 hijas, las crió con un gran sacrificio. Entonces la cuota de cariño, de amor, de familia, tiene que estar presente. Y nosotros somos un partido que defendemos a la familia, defendemos el valor de la familia. ¿La educación está siendo distorsionada por ideologías muchas veces de género? ¿Lo ven así o...? Bueno, hay varias... Porque la educación es parte de educar la sociedad y los futuros uruguayos que van a tener que comandar el país dentro de unos años. Bueno, primero que nada hay que distinguir en cuanto a que las leyes de nuestro país aplican lo que se llama la patria potestad y la responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. Primero eso. Entonces, corresponde a la familia como unidad básica de una sociedad elegir cuál es el camino educativo de sus hijos. El Estado no puede elegir o adoctrinar o dirigir qué es lo que se debe enseñar o no. Lo debe hacer la familia y tener todas las opciones que estén al alcance. Yo o sea, esto que estamos hablando, la concepción mía como padre con respecto a la crianza de mis hijos puede ser diferente a la de Antonio, a la tuya, a la de cualquier ciudadano. Lo que nosotros concretamente hablamos en este aspecto, es un aspecto político, una definición política, es que la ideología de género no puede transversalizar todos los estamentos de la sociedad. En algunos puede ser aceptable con respecto a la libertad sexual de que cada ser humano tenga, pero no puede invadir los terrenos de la educación, no puede invadir otros terrenos que no son de aplicabilidad. Y eso ya ha ocurrido. Lo más concreto es la ley 19.580 de prevención de la violencia, en lo cual se terminó con la igualdad ante la ley y aunque una parte, una mujer concretamente, denuncie una cosa que puede ser falsa, se le da credibilidad igual. O sea, ahí se desbalanceó a raíz de la ideología de género el aspecto de la libertad y del aspecto de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Nos dicen qué opinan sobre lo que aplicó Bukele en El Salvador. Bueno, primero que nada, no todas las medidas que toman los estados pueden ser extrapoladas tal cual a cualquier territorio. A nosotros nos pasa que a nivel del Ministerio del Interior se están aplicando algunos modelos que han funcionado en otros países y no necesariamente son extrapolables tal cual a nuestro país. El Salvador concretamente responde a una realidad propia con un antecedente de guerra civil detrás, es decir, hay cantidad de aspectos que lo definen particularmente que no puede ser extrapolada a Uruguay. Nosotros concretamente, para responder tu pregunta, Uruguay no tiene maras.
Es decir, no tiene pandillas de 50, 60 mil integrantes dedicados al crimen organizado así establecido. No tiene maras. Tiene bandas de delincuentes que tienen fracciones de poder y rivalizan entre sí y son enfrentadas con la policía. Pero no llegamos a ese nivel como para tener una medida tan drástica como la que aplica Bukele. No quiere decir que no la compartamos, no nos corresponde admitir que ese modelo es totalmente asimilable a Uruguay. Nos dice, muy bueno los panelistas porque saben de lo que hablan, nos dice un mensaje. Muy buenas noches, nos dice otro mensaje. Buenos profesionales de la seguridad, buen instructor de la Escuela Nacional, el señor Gómez. Pregúntele si no le decían el oso. Tétrico era, jaja, dice un mensaje. Sí. Y para cerrar, ¿militares a la calle sí o no? Que es uno de los temas que se está poniendo arriba de la mesa. Yo creo que no. Yo creo que no. No estamos en una situación en la cual tengamos que hacer intervenir a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ya están trabajando, apoyando al Ministerio del Interior muy fuertemente, tanto en la custodia de cárceles como en la custodia de frontera, que es muy amplia la frontera y requiere muchos relevos y muchos turnos y muchas horas hombre, y muchos recursos. Creo que con eso es suficiente. No estamos llegando a esa situación, el Uruguay no está llegando a esa situación en la cual tiene que intervenir la Fuerza Armada. En el Uruguay no están pasando los secuestros express, en el Uruguay no hay una industria de blindaje de autos para ejecutivos, en el Uruguay no están pasando esas cosas, aún no. Estamos en ese punto de caramelo de la inseguridad en el cual podemos pasar a algo parecido de eso, o parecernos a algunas ciudades esas, de las cuales las tasas de homicidio son importantes. Si bien tenemos algunos barrios de Montevideo que tienen tasas de homicidio importantes, como lo de San Pablo, como lo de Colombia, etcétera, no dejo afuera a Rivera ni a Durazno, que también tienen unas tasas de homicidios importantes, con mucha menos población, pero Uruguay no llegó a ese punto. El día que lleguemos a ese punto es porque la cosa está muy mal. Y además las Fuerzas Armadas tienen otra misión legal, significa hasta cambiar la Constitución para emplearlas, y además de eso trabajan por fracciones constituidas y utilizan un armamento con un alto índice de letalidad que puede generar daños colaterales importantes en la población. A veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Igual te quiero complementar lo que dice Antonio, y lo siguiente: nosotros en nuestro plan de gobierno no excluimos a las Fuerzas Armadas, las integramos cada uno en su nivel de competencia, pero con un grado de interrelación para funcionar coherentemente entre todos, contribuyendo a atacar el mismo objetivo, que es el crimen organizado internacional. Muchísimas gracias, Ambu, por haber estado. Bueno, para cerrar, algún mensaje a los televidentes que nos están mirando. Bueno, les quería puntualizar simplemente algo que entre nosotros siempre predicamos, y es lo siguiente: los únicos funcionarios públicos que juran dar la vida por el prójimo son los policías y los militares. Y ese juramento no termina una vez que nos retiramos de la actividad pública y pasamos a nuestro retiro. Seguimos con ese gen de servicio a la población, a la sociedad, porque también es la protección a nuestros seres queridos y familiares. Así que confíen de que acá, a pesar de todo lo que nos digan por Facebook, estamos acostumbrados a que nos tires piedra en el estadio, así que de todas maneras, sea cual sea el obstáculo, no vamos a claudicar en el bienestar de nuestra gente. Antonio. Muchas gracias a la audiencia por habernos escuchado, muchas gracias por los mensajes buenos y por los otros, porque los otros son importantes también, y agradecemos mucho a Joana y al Canal 6. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido, un placer haber compartido otro programa más de Estado de Situación. Nos reencontramos